Hola estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de Matemáticas 2 y tenemos la antiderivada o integral indefinida. Pero para poder observar qué es la antiderivada o integral indefinida vamos a recordar ciertos conceptos. El primer concepto que vamos a recordar es el de función, que es una relación que existe o que hay entre una magnitud y otra cuando el valor de la primera depende de la segunda. En este caso teníamos que las funciones, el valor resultante de la función o la imagen que era y o f de x dependía del valor que le asignáramos a x. También vamos a recordar la definición de derivada, que es una razón de cambio con respecto o que se modifica en función o a partir de una alteración o modificación del valor que tendrá la variable independiente. Entonces, ¿qué sucede con la famosísima antiderivada? Que es lo que vamos a tocar a partir de esta unidad. Bien, la antiderivada se obtiene con el proceso inverso a la derivada o proceso de derivación. Es decir, vamos a hacer lo opuesto. Entonces quiere decir de que lo que nos van a dar ahora va a ser una función, pero que ya va a estar derivada y nosotros tenemos que encontrar qué función o primitiva es la que nos llevó a esa respuesta. Entonces, al proceso que se realiza para obtener la antiderivada o primitiva, o que también se llama integral, recibe el nombre de integración. Es decir, con la integración vamos a obtener la primitiva o antiderivada. ¿Qué es integrar? Nos haremos esa pregunta. Aquí está un poquito explicado más de forma matemática, pero es el proceso recíproco u opuesto a derivar. ¿Y esto qué quiere decir? Si tenemos una función f de x, supongamos que esta es f' de x, por ejemplo, tenemos la derivada de una x función. Vamos a buscar aquella función f de x que nos hizo llegar a esta respuesta. Es decir, que cuando derivamos la función de x, nosotros obtuvimos una respuesta. Entonces, esa respuesta es la que vamos a integrar, o le vamos a hacer el proceso de integración para obtener la función original, le podemos llamar así, pero usted le puede decir primitiva. Generalmente se le dice primitiva, pero usted le puede decir función original si quiere, no hay ningún problema. Pero recuérdese que generalmente, y siempre lo va a escuchar, que se le va a llamar su primitiva o la primitiva. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la integral indefinida? Es o son el conjunto de las infinitas primitivas que puede tener una función. Es decir, nuestros ejercicios por el momento pueden tener una X cantidad de soluciones. Pueden ser infinita cantidad de primitivas. Por eso se llama integral indefinida. Pero esto lo vamos a restringir. No vamos a tener un problema de que, ¿cuál será la respuesta? No, lo vamos a restringir, vamos a cerrarlo de forma matemática. ¿Cómo lo vamos a cerrar? De la siguiente manera. Esta es la representación del planteamiento de las integrales. Este símbolo en forma de S es el símbolo de integral o el símbolo de integración. Y le voy a describir parte por parte todos estos detalles. Este es el símbolo de integración o de integral. Esta es la función que vamos a integrar, función de x o f de x, y este dx siempre lo vamos a encontrar porque esto significa diferencial de x, y el diferencial de x no es más y nada menos que nos indica la variable que vamos a integrar, la variable de la función que vamos a estar integrando. Entonces, ese planteamiento se nos resume que es igual a la primitiva más c. Ahora bien, en recursos anteriores e información anterior hemos utilizado la letra C para una constante. En límites, en derivadas, lo hemos utilizado para constante. Entonces esa C efectivamente representa una constante. ¿Qué constante? Cualquier número real, negativo, positivo o cero. Ahora usted se preguntará, ¿y entonces cómo vamos a saber cuál es el número que va a estar ahí? Es decir, cuando nosotros tenemos la respuesta siempre va a aparecer más C.
en la integral indefinida. Entonces, un ejemplo. Este ejemplo lo he tomado del teorema de la potencia de derivadas. El ejemplo era, nos pedía derivar la siguiente función, que era x menos 6, pero acá le presento primero la derivada. Es decir, después de derivar, llegamos a este resultado. Pero este resultado, ¿de dónde se obtuvo? Este menos 6x elevado a la menos 7. Se obtuvo de x a la menos 6. Entonces, supóngase este puede ser el ejemplo que le van a plantear. Y la primitiva podría ser x elevado a la menos 6. Es una de las respuestas. Pero también pueden haber más respuestas. Y aquí va a entender por qué le vamos a colocar el más c. Porque también menos 6x elevado a la menos 7 puede ser obtenido a través de proceso de derivada o de derivación de las siguientes funciones. Y pueden haber muchísimas más. X elevado a la menos 6, x elevado a la menos 6 más 4, x elevado a la menos 6 menos 27, x elevado a la menos 6 más 2500, y puede ponerle usted cualquier constante. Entonces, por eso las respuestas al momento de dar la respuesta, válgase la redundancia, le vamos a estar agregando ese más c. Con respecto a eso, lo vamos a ir solventando y llenando esa duda que puede existir con los ejercicios que vamos a estar tocando a partir de la siguiente sesión. Entonces, hasta acá con este video introductorio de antiderivadas. Espero que les sea de mucha utilidad. Un cordial saludo.